¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase de estudios sociales. A ver, recuerden que estábamos viendo acerca de las mujeres y hombres en el mundo. En este caso, hay que tener en cuenta que en muchos lugares hay una idea generalizada en el mundo o en los países individuales. Yo les mencionaba que decían que había muchas más mujeres que hombres. En este caso, al momento de nacer, los hombres son ligeramente más numerosos que las mujeres. Y según la información disponible, en el mundo nacen actualmente entre 107 hombres y 100 mujeres. A medida que las personas crecen y ganan edad, esta relación disminuye hasta la edad de los 45 años. Los hombres son mayoría en el mundo, a los 45 años. De ahí en adelante, hasta las edades más avanzadas, las mujeres son más que los hombres. Esta realidad puede explicar por qué la esperanza de vida al nacer de las mujeres es siempre superior a la de los hombres. Actualmente, los hombres en el mundo tienen una esperanza de vida de 68,3 años, mientras que el de las mujeres es de 72,7 años. La diferencia es significativa, pues según los continentes, esta preferencia sexista de la muerte por los hombres frente a las mujeres se repite, aunque en diferentes dimensiones, la diferencia más o menos marcada en la esperanza de vida entre las mujeres en Europa es de 7 años y es menor en África con unos 2 años. Pero siempre es la tendencia en que las mujeres tienen una expectativa de vida mucho más alta que los hombres, como se ha mencionado. Antiguamente las guerras, los conflictos eran llevados por el caso de los hombres y es por esto que se daban estas pérdidas y esta descompensación que existía, ¿verdad? Ahora, en este caso, con respecto a la masculinidad y la feminidad. Tenemos que para entender mejor la relación entre hombres y mujeres en una población, se utiliza lo que se llama un índice de masculinidad, es decir, número de hombres que hay por cada 100 mujeres. Y el índice de feminidad, número de mujeres que hay por cada 100 hombres. En el 2015 se calculaba que en el mundo había en miles alrededor de 3 millones de mujeres y 3 millones de hombres. Recuerden, todo esto en miles, es decir, 3.000 millones de mujeres y 3.000 millones de hombres. Obviamente, ya si nos ponemos más específicos, 3,6 mil millones de mujeres y 3,7 mil millones de hombres. Por lo tanto, el índice de masculinidad es de 101 y el de la feminidad es de 98. Si el último promedio se agrega según el continente, el más femenino sería Europa y el continente menos femenino sería en Asia. Recuerden que Asia, al ser un país, en este caso, que es productivo y surgió a partir de la agricultura, antiguamente en Asia, en China, se consideraba que tener una mujer era pérdida económica, puesto que no iba a ayudar netamente en lo que es las actividades agrícolas. Y es más, si tenían una mujer era solo para casarla y tener propiedades de las personas con las que se iban a casar y también en viceversa. Pero tener una familia llena de mujeres era una pérdida económica, como les mencionaba. Los otros se encuentran en unas situaciones intermedias, aunque todos lejos de Asia, los demás continentes. Bueno, el bajísimo índice de feminidad se explica porque en gran medida China e India, los países más poblados del continente y del mundo, son al mismo tiempo los más masculinos del planeta, con una feminidad de un 94, inferior al promedio asiático y muy lejano al promedio mundial. Se piensa que en China hay un déficit alrededor de 60 millones de mujeres. Esto se debe a que allí el gobierno solo permitía hasta fines del 2015 que las personas tengan un hijo y de ahí es que la gente hace todo lo posible
por tener varones y cuidarlos lo mejor posible en los primeros años de vida. Porque recuerden que los varones es lo que van a dejar descendencia y es lo que van a seguir transmitiendo lo que es el apellido. En India, en este caso, la situación es muy parecida, tomando en cuenta que el índice de feminidad es de un 92,9. Aunque por otro lado, no hay prohibiciones legales, las familias protegen mucho más a los varones. En cambio, en los países europeos, los índices de la feminidad, a ver, un momento, en este caso los índices de la feminidad son más elevados, tomando en cuenta que Francia tiene 100,5, Alemania tiene 100,3 y Reino Unido tiene 100,2. Entre los países sudamericanos, la variación del índice es relativamente marcada, que va del 107 hasta el 97,1. Muchas veces, además de causas legales o culturales, como en China e India, la proporción de hombres y de mujeres está influida por por las migraciones, sobre todo dentro de los mismos países. Hay regiones y lugares más o menos atractivos para hombres o para mujeres. En Ecuador, por ejemplo, hay lugares muy femeninos, como lo son Azuay y Cañar, porque allí han emigrado al exterior o a otros lugares del país. Muchos hombres y pocas mujeres, otros son masculinos, como el caso de la Amazonía, donde hay más migrantes, en este caso más migrantes hombres. Hombres y mujeres y también sus diferencias. Se estima que en el 2014 la población mundial se calculaba entre 7.239 millones. De esa cifra, 3.725 millones son hombres y 3.514 millones mujeres. Distribuidos por edades, esta cifra varía, como ya se lo ha observado según los años. Entre los menores, la mayoría son los hombres y entre los mayores, la mayoría son las mujeres. Debido a que la mayor esperanza de vida de las mujeres en el mundo contrasta con el hecho de que tienen varias diferencias o desventajas con respecto a los hombres, por ejemplo, hay más mujeres que hombres analfabetas. El 84,1% de la población adulta mundial sabe leer y escribir, pero los porcentajes varían según el sexo. Solo el 79,7% de las mujeres son alfabetas, frente a un 88,6% de los hombres. De entre todas las personas analfabetas en el mundo, los 2/3 son las mujeres, siendo que las tasas más bajas de alfabetismo están en Asia del Oeste y el Sur y en África. En este caso se dan las tasas de alfabetismo. Otra notoria diferencia es que las mujeres reciben en promedio menores salarios que los hombres cuando realizan actividades similares. Muchos han visto los casos en los cuales mujeres, al realizar una actividad que es prácticamente la misma, siempre de algún modo se le va a cancelar mucho menos, en este caso, que a un hombre, debido a problemas más que todo machistas, que no han habido cambios en la regularización del dinero, ¿verdad? Todo esto siempre en pro de una sociedad machista. Bueno, aunque la mayoría de las enfermedades afectan tanto a hombres como a las mujeres, en proporciones parecidas, hay, a ver, un momento, alguien está ingresando. Ya como le mencionaba, hay algunas que son más frecuentes tanto en las mujeres que entre ellas, obviamente aquellas vinculadas con la maternidad y además con la diabetes en la edad avanzada, cáncer de mama, varices, anemias, trastornos psicológicos y sobre todo aquellos que se producen por cambios en los hábitos alimentarios. Los hombres son afectados, por otro lado, por enfermedades del corazón en mucha mayor proporción que las mujeres. Pueden además sufrir aquellas, en este caso, propias de su anatomía,
como lo es el cáncer de próstata, que la mayoría afecta a lo que son los hombres. Ahora vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, el cual son las migraciones. Las migraciones en el pasado y el presente. Tenemos que las migraciones en la antigüedad, la movilidad es una característica propia de los seres humanos. En muchos sentidos, la historia humana es la del movimiento de la gente de un lugar a otro, hasta de un continente a otro. Gracias a las migraciones, la humanidad fue conociendo su entorno y se adaptó, lo que provocó cambios en su cuerpo, en su forma de vida y también en su organización. Con el descubrimiento de la agricultura, los grupos humanos fueron haciéndose sedentarios y a medida que la población crecía, necesitaban nuevos territorios donde vivir. Se dieron entonces grandes esfuerzos de colonización, porque el número cada vez mayor de habitantes, desde los 8000 años antes de Cristo hacia el inicio de la era cristiana, se cree que la población pasó de 5 millones a 250 millones de habitantes. La mayor parte del mundo se movilizó de manera forzada, no por factores de la naturaleza, sino por la acción de otros seres humanos. Luego, en 2000 años de la historia humana, la movilidad de las poblaciones ha sido muy importante. Por ejemplo, marcaron la historia del mundo los grandes desplazamientos en Asia, las conquistas en el norte de África y la invasión de los europeos del norte al Imperio Romano. Con respecto a las migraciones en la modernidad, tenemos que en la modernidad, en el siglo XVI, millones de personas salieron de Europa para conquistar casi siempre por la fuerza nuevos territorios en lo que es América, África y Oceanía. En algunos casos, esa acción llegó al genocidio. Con el desarrollo de las relaciones mercantiles, alrededor de 10 millones de personas originarias de África fueron desplazadas de forma violenta y sometidas a la esclavitud por el sistema colonial, principalmente en América. Tenemos que durante la industrialización en los siglos XIX y siglo XX se produjeron grandes desplazamientos de gente desde el campo hacia las ciudades donde estaban las fábricas. Más de 50 millones de personas provenientes de Europa migraron hacia América, donde se expandió el sistema capitalista. En la era postindustrial cambió el sentido de las migraciones de Europa y Estados Unidos y empiezan a ser principales puntos de destino de poblaciones provenientes de América, Asia y África. Con respecto a la globalización, tenemos que a finales del siglo XX las migraciones se aceleraron en el mundo en medio de la crisis del sistema capitalista, ocurridos por la implantación del neoliberalismo en el marco de lo que se conoce como la globalización. Con la globalización se crearon condiciones para que los países eliminaran barreras de aduanas y en el mundo circularan los productos y capitales sin restricción, apoyados en el desarrollo de la economía de punta y la economía del conocimiento. Se facilitó la migración del sector empresarial y de profesionales altamente calificados. Desde el punto de vista pobres hacia los países del primer mundo, sin embargo, mientras más apertura se ha dado al capital, más se ha controlado la movilidad de las personas de un país a otro, especialmente el de los países trabajadores. Actualmente, el 3% de la población mundial, alrededor de 214 millones de personas, viven en países distintos de donde nacieron. Más de 60 millones han solicitado refugio en otros países y más de 26 millones se encuentran desplazadas en forma forzada dentro de sus países. A esta movilidad se suman por lo menos unos 740 millones de personas que han cambiado de residencia en forma definitiva al interior de sus países. Un momento, chicos. Ya. Ahora, ¿cómo se han dado las migraciones en lo que es América Latina? Bueno, la población actual de América Latina es fruto de varias migraciones que se han dado desde los primeros asentamientos hasta la actualidad. Tenemos que
En la época aborigen, los grandes imperios, entre ellos el maya, el azteca y el inca, provocaron importantes migraciones forzadas en sus procesos de expansión y de conquista. Las conquistas de América estuvo relacionada con grandes procesos migratorios de personas provenientes de Europa y África. Posteriormente han llegado a nuestro continente significativos grupos de Japón, China y Medio Oriente. En general, han venido gente de todos los continentes, países y culturas. Por ello, Latinoamérica es complejamente diversa. Es un continente en movimiento que experimenta procesos de migración interna, interregional y también internacional. Esto quiere decir que hay personas que comencemos de lo pequeño a lo grande. Personas que están en Ecuador, de Quito, vienen a Guayaquil para trabajar. Personas que de Ecuador se van a Brasil, a Argentina, Colombia a trabajar. El primero con un plano regional, una migración regional. El segundo con una migración intrarregional, es decir, dentro de nuestro mismo continente. Y con una internacional ya cuando pasamos a otro continente, llámese a Europa, Asia o Norteamérica, bueno, que sigue siendo parte del continente americano, pero ya se puede considerar como internacional. Ahora también existe lo que son tipos de migraciones. En este caso, para entender mejor las migraciones, se deben establecer sus tipos. Al respecto existen varios criterios y vamos a mencionar los que están a continuación. Si se toma en cuenta la duración de la estadía de las personas que se trasladan, se habla de tres tipos de migración. Migración definitiva, cuando quienes salieron no retornan a su lugar de origen o residencia habitual. Migración temporal, cuando la salida es por un periodo determinado. Migración estacionaria, cuando se trasladan a un lugar por temporadas. Por ejemplo, hay trabajadores que van de un lugar a otro en tiempos de cosecha y luego de unos meses regresan cada año a su lugar de vivienda. Según los lugares de destino, nosotros vamos a poder, se distinguen migraciones internas cuando se realizan dentro de un mismo país y migraciones internacionales cuando ocurren de un país a otro. Entre estas se habla de migraciones transfronterizas cuando los desplazamientos se dan entre las zonas fronteras entre los países. Además que es importante establecer si las migraciones son procesos voluntarios o si por el contrario son obligados. En el caso del desplazamiento forzado, cuando por guerras o desastres las personas huyen a otro lugar dentro de su país. Hay también el caso de las personas que se ve que la necesidad de salir de un país y van a otro para encontrar lo que es el refugio, bajo la protección de otro estado. A esto se les llama personas refugiadas. Perdón. Desde el punto de vista legal, nosotros encontramos migraciones regulares cuando las personas pueden cumplir con todos los requisitos que un Estado solicita para que puedan ingresar a personas de otras nacionalidades. Por ejemplo, visas, permisos de trabajo y censos. En cambio, está la de migraciones irregulares cuando quienes migran no pueden cumplir con requerimientos, ingresan en forma irregular o como turistas para luego residir en situación irregular y que comúnmente son denominados los sin papeles. Ahora, con respecto a los países y su migración, según el país de origen, tenemos país de origen, de tránsito y de destino. Respecto a las migraciones, la clasificación establecida es muy sencilla. Un país de origen es aquel en donde salen las personas. Un país de destino es aquel donde llegan para convertirlo en su nuevo lugar de vida. Y el país de tránsito es aquel, en este caso, por donde pasan quienes migran, pero en forma temporal, como escala, hasta llegar a lo que es el destino que ellos han decidido tener. Internacionalmente, algunos son sobre todo países de origen, pues hay una salida intensa de personas. Los países más pequeños representan las mayores tasas de salida, de más del 40%. Se sabe que 48 países con, en este caso, 1.5 millones de habitantes tienen una tasa promedio
de 18% de emigrantes. Por otra parte, la mayoría de países de Oriente son poco desarrollados y los países de destino por lo general tienen un mayor desarrollo respecto a los de origen. Las tres cuartas partes de los flujos migratorios presentan este patrón. Recordemos que la mayor parte de los movimientos se dan dentro de las regiones. Para las emigraciones latinoamericanas, Estados Unidos y España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son los países de tránsito importantes, pues están dentro del trayecto hacia Estados Unidos. La situación de los países puede cambiar. Por ejemplo, España hace 70 años era un país de origen de fuertes migraciones. Ahora la tendencia se ha revertido. Lo mismo pasó con Italia, donde salieron grandes cantidades de personas a América y ahora es un país de destino. En el caso de Ecuador, aunque nos parezca extraño, el Ecuador es al mismo tiempo país de origen, de destino, de tránsito y de retorno. También experimenta fuertes procesos de migración interna y situaciones de desplazamiento forzado. Aproximadamente 3 millones de compatriotas viven en otros países, pero a la vez habrá al menos unas 800 personas de otras nacionalidades, principalmente de Colombia, Perú, Venezuela, y asimismo, Ecuador cada vez es más un país de tránsito y en este último tiempo es un país de retorno por las crisis en los países de destino a los cuales han ido las personas que están migrando. Además, hay que tener cuenta que en Ecuador debemos desarrollar una actitud madura y solidaria sobre las migraciones. Está bien nosotros que protestemos por el maltrato y las actividades racistas en contra de nuestros compatriotas en el exterior, pero también debemos aprender a tratar bien a las personas colombianas, peruanas y en estos últimos años a las venezolanas que viven en nuestro país. Más aún cuando tenemos una constitución que consagra que ninguna persona es ilegal y que prohíbe la discriminación por nacionalidad y una condición migratoria que propicia a la ciudadanía universal y a la integración andina y latinoamericana. Pero obviamente tampoco es que nosotros vamos a defender a las personas de otros países que vienen a matar, que vienen a robar o que vienen a hacer actos ilícitos aquí, obviamente, sino a las personas que son justas, que lastimosamente por culpa de unos pocos ya queda manchado, ya cuando uno dice, uy, viene un colombiano, un venezolano, ya se nos viene a la mente todos los casos malos que han ocurrido con este tipo de personas de ese país. Y bueno, con respecto a las políticas migratorias, tenemos que los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades. El primero sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en el país, que también se extiende al ámbito internacional. El segundo tiene que ver con la seguridad del Estado. Estos dos campos entran a veces en contradicción y por lo general el segundo se impone. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos a las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas. Esto se ha establecido prácticamente en todas las constituciones del mundo, pero no se cumple a su cabalidad. En el tema migratorio, los estados tienen muchas dificultades para cumplir con sus derechos, en este caso con los derechos de las personas que están en una situación de movilidad. En esta época globalizada, prima lo que es el criterio de la selectividad. Los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, ponen requisitos que facilitan el ingreso a unas personas y restringen verdaderamente, en este caso severamente, a otras. Son políticas discriminatorias que es frecuente que se ofrezca una mayor protección a las naciones que van a otros países que a las personas de otras nacionalidades que se asientan en sus territorios. Y aquí también tienen que ver los derechos humanos, en este caso con respecto a los derechos humanos y las migraciones. Hay que tomar en cuenta que los derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de la dignidad de las personas y protegerla de los abusos de poder. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la ley para todos los países, consta de varios artículos relacionados con la movilidad. Se establece que toda persona tiene derechos, sin distinción alguna,
y como sería el origen nacional o lugar de nacimiento, al circular libremente y al elegir su residencia en el territorio de un estado. Al asilo, al tener nacionalidad y poder cambiarla a un orden internacional donde los derechos se cumplan efectivamente. La convicción de los derechos de los trabajadores migratorios y de su familia contiene a un grupo de derechos independientemente de la condición migratoria. Esto es, si la persona está en situación regular o irregular. En otras declaraciones sobre los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, también se consagran derechos que protejan a las personas, en este caso, en su movilidad, como se ha visto en varios de ellos. Eh, un ratito, chicos, por favor. Ya. Ahora, como les mencionaba, por esto la migración es un derecho humano. Está en libertad de la persona a hacerlo o no. Abarca el derecho a salir o quedarse en un lugar en específico, región o país, puesto que en los estados tienen el deber de respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Su responsabilidad es garantizar que la decisión no sea forzada y que si se migra lo haga en condiciones dignas. Una migración forzada por cualquier causa, con riesgos o incluso mortales, es una violación a los derechos. Obligar a una persona a no migrar sutil o explícitamente también es una, en este caso, una violación. Pero las migraciones sabemos que es una cuestión mundial. En este caso, se piensa a veces que las migraciones son un problema solo para los migrantes o para los países que los reciben, pero la verdad es que ahora más que nunca son una verdadera cuestión mundial, no solo por el enorme número de personas que se desplazan, sino por el impacto que tienen en la comunidad internacional. El que millones de personas se muevan de un país o un continente a otro tiene influencia en sus lugares de origen y los países por donde pasan y a los que llegan y también consecuencias en toda la comunidad internacional. Todavía mayor problema, el mayor problema constituye el flujo de refugiados que se ha incrementado en todo el mundo. Las circunstancias en las que se producen las migraciones son diversas. Es difícil, por lo tanto, establecer qué hacen las personas que han migrado en países a sus países de destino, pero quienes tienen que abandonar su país por ser, en este caso, perseguidos. Por ejemplo, la salida es forzada y en muchos casos urgente. No tienen el tiempo para preparativos y la tarea de instalarse es más complicada. Ahora, la convivencia en el país de destino. Usualmente, antes de viajar, las personas que migran ya piensan a dónde van a llegar y tienen contactos para buscar trabajo. Luego ubican dónde van a vivir y concretan el trabajo. Para todo ello funcionan las redes muy activas en los países de destino. Una vez instalados, los reciben, en este caso, llegados, hacen amistades y organizan la vida cotidiana. Esto incluye la comunicación con la familia a través del internet o el teléfono. Las actividades laborales, por otro lado, ocupan la mayor parte del tiempo, donde muchas personas se dedican a trabajos en la que los países de destino no son muy bien apreciados. Por ejemplo, la construcción, la agricultura y los servicios, pero los salarios, en este caso, son mejores que en los países de su origen. Por eso que se da el caso de que hay abogados, ingenieros que se gradúan aquí en el país y no encuentran, arquitectos y no encuentran trabajo y se van a otros países a lavar platos, a lavar baños, a limpiar calles. Y si aquí ganaban 600, $800, allá por realizar eso ganan 1000, 1500, 1200, muchas veces a la semana, al mes, mucho más dinero y pueden vivir gracias a ello y darse una vida, una buena vida y también ayudar a sus familiares. Quienes se encuentran en situaciones irregulares, es decir, sin visa de trabajo, enfrentan la mayor explotación y el riesgo de ser deportados, incluso con la amenaza de ser denunciados.
Aceptan trabajos en situaciones muy desventajosas, jornadas laborales prolongadas y un menor salario. En ciertos casos, sin embargo, no se producen las circunstancias descritas y más bien se dan situaciones ventajosas. Por ejemplo, profesionales de la medicina y enfermería ecuatorianos que han migrado a Chile han encontrado mejores condiciones que en Ecuador, puestos de trabajo disponibles, remuneraciones más elevadas, posibilidades de actualización profesional y de consideración social. Y por último, con respecto a las relaciones con los locales, tenemos que el nivel de instrucción, la edad, la pertenencia étnica, el nivel socioeconómico, el ser hombre o mujer, la propia nacionalidad, la religión u otras características influyen sensiblemente para el traslado al otro país, se vea regular o no, o para la convivencia en el país de destino. La convivencia entre nacionalidades del país y extranjeros tienen menos resistencia en cuanto a más coinciden con esas características. En España se llama sudacas en forma peyorativa a las personas de origen latinoamericano, pero el idioma y las costumbres los acercan a los locales. En cambio, hay mucha tensión entre los africanos aquí en Ecuador, que son crecientes las reacciones negativas hacia grupos de inmigrantes de Colombia, Perú, Venezuela, Haití, Cuba. También a nivel interno, varias personas de la sierra ven mal a migrantes costeños y al mismo tiempo varias personas de la costa les desagrada la población serrana. Otro tema generalizado es relacionar a inmigrantes con la delincuencia. De hecho, hay casos, pero delincuencia hay en todos los países y lugares. No es una cuestión netamente de lugar en específico o de la persona de origen. La inseguridad tiene muchas causas y esta es muy compleja. Es un error responsabilizar a las migraciones por la inseguridad. Los prejuicios y los estereotipos son el principal impedimento para garantizar una buena relación y convivencia entre migrantes y poblaciones locales. Combatir la xenofobia es una tarea necesaria y también una tarea permanente. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya se va a terminar el tiempo. Ya les voy a tomar la lista y nos estamos viendo la